Lo que acaba de suceder en Israel aterroriza al mundo entero. Creo que estamos viendo mucho de estos dolores de parto de los que habló Jesús. Pero también estamos viendo esta alineación de Rusia, Irán, Turquía y otros países que forman esta alianza contra Israel, con una mano divina que guía su destino. Israel se erige como la nación elegida de Dios, tejida en el tapiz de las profecías bíblicas a medida que las promesas antiguas se entrelazan con los desafíos modernos. La reconstrucción potencial del tercer templo se vislumbra, provocando debates fervientes y encendiendo tensiones políticas con cada descubrimiento. Desde tesoros arqueológicos ocultos hasta sitios de limpieza ritual, el intrincado rompecabezas del destino de Israel toma forma. Prepárate para una exploración cautivadora de lo que Israel tiene, que puede aterrorizar al mundo. Así que sin demora, entremos en este video. La Biblia hace bastante evidente que Dios eligió a Israel como la nación con la que trabajaría entre todos los pueblos de la tierra. Pero he aquí, oh Jacob, mi siervo Israel, a quien he escogido. Dios habló a través del profeta Isaías 44:1. Este fue el país que Dios liberó de la esclavitud en Egipto, el país que Dios dio la tierra de Canaán y el país a través del cual vendría el Mesías, Jesús. ¿Eran estos individuos diferentes de los demás? Esta pregunta fue respondida por Dios mismo, porque eres una nación santa para el Señor. Tu Dios te ha elegido para que seas un pueblo suyo, un tesoro atesorado sobre todos los pueblos sobre la faz del planeta. Les digo a los antiguos israelitas, ya que eras el más pequeño de todas las personas, el Señor no te eligió ni mostró su amor por ti en función de tu tamaño, sino por su amor por ti y su deseo de cumplir la promesa que hizo a tus antepasados. El Señor te ha rescatado de la esclavitud y te libró del poder del faraón, el rey de Egipto. Deuteronomio 7:6-8. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque Dios le había prometido a Abraham que su descendencia se convertiría en una nación poderosa y gobernaría el país de Canaán. Génesis 12:3-7. Decidió utilizar a los antiguos israelitas debido a la fe de Abraham, que era una fe genuina que condujo a la adhesión concienzuda a los mandamientos y mandamientos de Dios. Génesis 26:3-5. Dios lo bendijo a él y a su descendencia. Isaac, un hijo de Abraham, y Jacob, un nieto de Abraham. Ambos recibieron esta promesa. Génesis 17:21. Dios escogió a Israel para que fuera una nación que le sirvieran a él. La descendencia de Abraham son mis amigos, pero tú, Israel, eres mi siervo Jacob, a quien he seleccionado, como se mencionó anteriormente. El Mesías, a través del cual todas las familias de la tierra serían bendecidas, llegará a través del linaje de Abraham. Dios imaginó a Israel como un modelo a seguir para otras naciones, un pueblo de quienes podrían sacar conclusiones cruciales. Dios imaginó a Israel como un reino de sacerdotes y una nación santa. Otros países observarían que los israelitas eran bendecidos cuando obedecían a Dios y castigados cuando desafiaban a Dios. Deuteronomio 28. Antes de que los israelitas entraran en Canaán, Moisés les recordó esta idea crucial. Como el Señor mi Dios me instruyó, yo os he enseñado estatutos y juicios, y para que podáis obrar en consecuencia en la tierra que vais a poseer. Por eso tened cuidado de observarlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de los pueblos. ¿Quién escuchará todos estos estatutos y dirá que seguramente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido? Porque ¿qué gran nación tiene un Dios tan cercano como el Señor nuestro Dios lo es para nosotros? Por cualquier razón que podamos invocarlo, es crucial recordar que Dios quiso que Israel lo sirviera para ser su siervo y beneficiar a otros pueblos. El antiguo Israel abandonó a Dios, lo cual fue desafortunado. Pero como tuvieron la oportunidad de servir a Dios, con frecuencia creen que eran mejores que otras personas. Parecen haber ignorado las instrucciones de Dios de que deben obedecerlo y mantener el pacto que hicieron con Él. Para ser un tesoro especial para Dios sobre todas las personas, Éxodo 19:5. Lecciones clave de vida que todos pueden aprender de los antiguos israelitas.
El pueblo escogido de Dios se encuentra en Deuteronomio 10:3 y Marcos 2:27. Sin embargo, los días santos de Dios fueron profanados, sus sábados semanales y anuales fueron violados por su pueblo escogido. Como resultado, su castigo fue documentado para que todos aprendan de él. En el nuevo pacto, Dios promete escribir sus leyes en sus corazones, Hebreos 8:10, poniéndolas en sus mentes y escribiéndolas en sus mentes, que se refiere a las leyes que Israel desobedeció. El sacrificio de Jesús ha tomado el lugar de sacrificios de animales. Sin embargo, para los cristianos de hoy, los mandamientos de Dios todavía se aplican. Considere los siguientes principios cruciales. Las experiencias de los antiguos israelitas sirvieron como ilustraciones eternas de nuestras recompensas que podríamos obtener por cumplir con la ley de Dios y las consecuencias que siguen por quebrantarlas. Pablo declaró en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que ahora todas estas cosas le sucedieron a los antiguos israelitas como ejemplo y fueron escritas para nuestra amonestación sobre quienes han llegado los fines de los siglos. En referencia a este principio crucial, el Antiguo Testamento da la bienvenida no a los israelitas a pesar de que Dios los eligió comprometerse con el antiguo país de Israel. Esta elección no impidió que personas de otras naciones o gentiles aprendieran sobre Dios y sirvieran a Dios. Dios ordenó a los antiguos israelitas que trataran con respeto a las personas de diversas etnias que se establecieron entre el pueblo escogido de Dios. Dios dijo: y cuando un extranjero more con vosotros y quiera celebrar la Pascua del Señor, que todos sus varones sean circuncidados, y luego que se acerque y la celebre, y será como un natural de la tierra. La Pascua es una de las observancias que Dios ordenó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque está prohibido a los incircuncisos. Dios agregó una ley que sería para el natural y para el extranjero que mora entre ustedes, demostrando justicia para todos. Dios agregó más tarde en Éxodo 22:21, tú no oprimirás ni maltratarás a un extraño, porque fuiste forastero en la tierra de Egipto. La vida de Ruth sirve como una maravillosa ilustración de cómo Dios aceptó a los no israelitas en el Antiguo Testamento. Ruth nació moabita, Ruth 1:1-4, pero finalmente aprendió a reverenciar y obedecer a Dios después del fallecimiento prematuro de su esposo. Ruth le informó a su suegra israelita Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth más tarde se casó con un israelita llamado Booz y se unió al linaje que Dios había elegido. Ahora hablemos de la reconstrucción del tercer templo. ¿Está progresando actualmente la reconstrucción del templo? La crítica internacional a los reclamos de Israel sobre el monte del templo y otras partes de Jerusalén es fuerte. A los judíos no se les permite adorar en Israel debido a restricciones legales. Y los musulmanes, especialmente las mujeres de negro, mantienen una vigilia constante para disuadir a los turistas judíos. Además, según las autoridades islámicas, nunca hubo un templo allí. Sin embargo, los desarrollos recientes han hecho posible recrear el templo en nuestros días y ayudar al movimiento del templo a lograr su objetivo. La mezquita de Al-Aqsa, que los musulmanes creen que fue construida por Abraham, se encuentra en el sitio de un sitio de limpieza ritual judío que los investigadores descubrieron hace décadas, en respuesta a la afirmación de que un templo judío nunca había estado en el lugar. Los musulmanes creen que Abraham construyó la mezquita. El arqueólogo británico Robert Hamilton ofreció pruebas de esto en un documento que describe sus exámenes de los cimientos de la mezquita después de que fue destruido por un terremoto en 1927. El artículo de Hamilton se publicó en la revista Antiquity. Debajo del piso de la mezquita descubrió un estanque judío que es un estanque ceremonial utilizado para la purificación durante la época del Segundo Templo. Los judíos ejercían sus derechos religiosos sumergiéndose en el agua allí antes de ascender al complejo del monte del templo. Estos descubrimientos que estaban ocultos en los registros del mandatario británico porque ofenderían a los funcionarios musulmanes.
demuestran claramente que el antiguo templo estaba situado en el sitio del actual monte del templo, que es reverenciado como un lugar sagrado para el pueblo judío. El Sanedrín ya ha tomado las medidas apropiadas para reiniciar los servicios del templo lo antes posible. El grupo ha estado trabajando en una variedad de proyectos, uno de los cuales es hacer crecer el bosque que se describe en la Biblia, para poder satisfacer las necesidades agrícolas del tercer templo. En las palabras del rabino Hillel Weiss, hablando en nombre del Sanedrín, cuando la gente piensa en los sacrificios, piensa en animales y sangre. Sin embargo, dice él, la mayoría de los sacrificios eran de plantas que crecían en todo Israel. El templo servía como un canal a través del cual la gente puede comunicarse con lo divino. Uno de los miembros del Sanedrín, el rabino Richmond, ha estado en el corazón de un esfuerzo para traer la sagrada vaca roja de regreso a Israel, como se detalla en el libro de los Números, capítulo 19, para limpiar a las personas judías y prepararlos para servir en el templo. Las cenizas de las vacas rojas se deben combinar con agua entre el tiempo del primer y el segundo templo, que es casi 1000 años. Solo 9 vacas rojas fueron utilizadas alguna vez para generar las aguas que se usaron para purificar a los judíos. Estas aguas se usaron para lavar las impurezas. Según la profecía judía, el Mesías judío traerá el 10º. Richmond y otros rabinos del Instituto del Templo están brindando supervisión y consejos halágicos, y lo están haciendo en colaboración con un ganadero israelí, que es un experto en la ciencia de la cría de animales. Está empleando una estrategia que requiere la implantación de embriones congelados derivados del ganado Angus rojo norteamericano en ganado doméstico israelí para lograr sus objetivos. Para que una vaquilla participe en el ritual de la vaca roja, debe haber nacido en la tierra de Israel y nunca debe haber sido uncida. Este libro es la culminación de muchos años de investigación realizada en el Instituto del Templo, donde se reunieron escritos religiosos arcaicos y prácticas científicas contemporáneas. El Sanedrín y el movimiento del templo llevan a cabo recreaciones de los rituales del templo como parte del entrenamiento para los miembros Kohanim del elenco sacerdotal. Esta instrucción incluye familiarizarse con el altar de las ofrendas quemadas recién construido, así como el uso de implementos ceremoniales creados especialmente para el tercer templo. Este altar es único en el sentido de que fue hecho para ser desmontado y vuelto a armar rápidamente en su ubicación permanente correcta. Esto se debe a que el pueblo de Israel debe construir un altar solo en el monte Moriah, el monte del templo, que es donde estuvo originalmente el primer altar. Será reconstruido en el monte del templo a su debido tiempo, lo que permite que se hagan sacrificios allí una vez más. Los judíos ortodoxos que están comprometidos con la causa, así como con los problemas que enfrenta el mundo y el pueblo judío, creen que reconstruir el templo es la única solución efectiva. Si bien el movimiento del templo continúa preparando planes para la reconstrucción del templo, la mayoría de sus participantes entienden que se requiere un cambio político para poner fin al dominio musulmán del monte y otorgar acceso a los judíos. Esto puede estar ocurriendo ahora mismo. El Tribunal Supremo de Israel, en su dictamen de decisión sobre el tema de las obras en el monte del templo, declaró que la realidad en el monte del templo no es de ninguna manera simple. En respuesta a una pregunta sobre la ubicación, es un tema muy delicado y complicado. Somos dueños del monte del templo, por lo tanto requerimos una acción política más que legal. De acuerdo a la profecía de Daniel de la semana 70, Daniel 9:27, una futura figura política, el anticristo de Apocalipsis 13, hará un pacto falso con las autoridades judías que resultará en la reconstrucción del tercer templo. Es emocionante ver cómo estos preparativos del tercer templo toman forma en la tierra de Israel, mientras esperamos ansiosamente el regreso de nuestro Señor Jesús. Ahora hablemos un poco del futuro de Israel. Muchos se han preguntado qué les espera a los descendientes de los antiguos israelitas que fueron llevados cautivos por sus transgresiones y despojados de su poder. En realidad,
La Biblia muestra que estas personas aún tienen un futuro prometedor. Israel recuperará su posición dominante del mundo cuando Cristo regrese a la tierra y establezca el reino de Dios. Isaías 11:12 y 14:1 al 2. Entonces, personas humildes y sumisas trabajarán en la labor que Dios ha planeado para ellos. Eso es todo en el video de hoy. Volveremos con más videos de este tipo. No olvides dejarnos tus comentarios y compartir este mensaje con otras personas. Gracias por quedarte hasta el final. Dios te bendiga, Cristo te ama y recuerda, Cristo pronto viene.